Ok, disculparán ustedes, tengo una mezcla aquí de idiomas, entonces aunque les prometí un título en español, aquí lo puse en inglés, pero sí, es básicamente lo mismo y habla de el diseño y síntesis de materiales bidimensionales para aplicaciones en fotovoltaica y optoelectrónica. Entonces la motivación será muy breve y definitivamente tiene que ver con el calentamiento global. Y para atender el problema del calentamiento global y la crisis energética, definitivamente una de las alternativas más prometedoras son las celdas solares. Entre las celdas solares, la tecnología predominante y quizá la más importante es la del silicio cristalino o silicio policristalino. Sin embargo, tiene pues varios problemas esta tecnología, ¿no? A pesar de ser una tecnología establecida y con muchos años de existencia, tiene algunos problemas como su costo de producción, que se requiere grandes cantidades de energía para producirlo, y todo esto resulta en que haya un buen espacio para mejorar, en particular en estos dos ámbitos. Entonces, por décadas pues, por décadas hemos buscado alternativas que puedan ser más baratas o más eficientes o más fáciles de hacer que las celdas solares de silicio cristalino, con la idea de que si las podemos hacer más baratas, más eficientes, entonces podemos esparcirlas, podemos ponerlas más fácilmente. Porque hoy en día, a pesar de que el silicio o las celdas de silicio son la forma de energía más económica que existe, no es tan fácil ponerlo porque requiere de una inversión inicial considerable y pocos tienen la capacidad de hacer eso, en particular en lo que refiere a privados. Entonces, por esto queremos buscar alternativas más económicas al silicio. Entonces, quizá recientemente hayan escuchado algo sobre celdas solares de perovskita. En últimas fechas han estado en diferentes medios, incluido videos de YouTube o medios de difusión de la ciencia, e incluso ha alcanzado pues, noticieros o medios comunes, ¿no? Aquí, por ejemplo, les pongo un ejemplo de NBC, que es una cadena noticiosa muy importante en Estados Unidos, y también incluso aquí hemos tenido algunas notas en el Universal y La Jornada um, pues para que se den una idea, ¿no? Entonces definitivamente han causado algo de ruido en general. Y quizá el motivo de este ruido es esta gráfica que quizá hayan visto, ¿no? Pero nos dice que la eficiencia de estas celdas solares ha crecido tremendamente desde su descubrimiento en el año 2009 a hoy en día, donde estamos por arriba del 25%. Esto la coloca pues como la tecnología emergente con mayor eficiencia que conocemos. Aquí les pongo algunas en las que destaco SIX, las celdas sensibilizadas por colorante, o las celdas orgánicas, y las perovskitas, a pesar de su corto vida de existencia, pues ya han superado la eficiencia de las otras. Otra manera de ponérselo en contexto es esta gráfica donde les muestro pues la comparación entre el silicio y las perovskitas o las celdas de perovskita. Entonces, aunque el silicio sigue ligeramente por arriba, esta gráfica no está actualizada, pero sigue ligeramente por arriba que las perovskitas. Consideren que el silicio se viene desarrollando desde los años 50, es decir, tiene prácticamente 70 años de desarrollo y le tomó varias décadas llegar a la eficiencia que conocemos hoy en día. Sin embargo, vean la velocidad con la que la eficiencia de las perovskitas ha crecido. Y esto, pues obviamente ha llamado mucho la atención no solo de la comunidad fotovoltaica, sino como les dije, de la comunidad en general. Entonces la pregunta que me gustaría hacerles es, pues, ¿qué es una perovskita? Y para empezar con todos en el mismo lugar, pues me gustaría hacer una pausa aquí y que entendamos todos o que estemos en la misma página de qué es una perovskita o al menos a qué me refiero yo con una perovskita. Entonces, en general tenemos dos usos para la palabra perovskita. La primera es cuando nos referimos al mineral perovskita.
El mineral perovskita es un mineral que fue descubierto en el siglo XIX por el cristalógrafo Gustav Rose y tiene esta fórmula que es el titanato de calcio. Y sucede que este mineral tiene esta estructura un poco peculiar, donde aquí estoy representando que en rojo el oxígeno, en verde el calcio y en azul el titanio. Más tarde se descubrieron otros materiales, otros compuestos que compartían la misma estructura o una estructura semejante, y entonces nos empezamos también a referir a las perovskitas como un tipo de estructura o un material tipo perovskita a todo el material que comparte la misma estructura o una estructura semejante a la del titanato de calcio. Ya entonces a este le decimos estructura tipo perovskita o perovskita para los cuates. Entonces, fíjense cómo aquí ahora ya no tengo elementos, sino pongo esto A, B y X, que pueden representar muchos elementos, como vamos a ver en un momentito. Una nota también es aquí, les estoy mostrando la notación gráfica que usaremos, ¿no? Entonces, si ven aquí, pues lo que tenemos es un octaedro con el átomo B rodeado por 6 átomos X, y entonces yo puedo dibujar alrededor de estos átomos este octaedro azulito, pero eso no quiere decir que haya cambiado la estructura, solo estoy dibujando algo para que sea más fácil de ver o de visualizar. También lo puedo dibujar así y otra vez no ha cambiado nada, nada en absoluto. Y cuando crezco la celda unitaria, pues entonces se vería así si no pongo octaedros, pero a veces pues puede ser un poco más sencillo representarlo así, ¿no? Otra vez no ha cambiado la estructura, solo la manera en que yo la represento. Incluso algunos la representan así, ni siquiera, incluso obvían los átomos X o los átomos que están en los vértices de estos octaedros. Ahora, le decimos a estos materiales perovskitas tridimensionales porque al expandir su celda unitaria en las diferentes direcciones cristalográficas, verán que podemos expandirlo para atrás, para adelante, y vamos a tener este continuo de octaedros que se van coordinando uno con otro en las 3 direcciones, y por lo tanto decimos que es una estructura tridimensional. Entonces, aquí estamos. Y algo que es muy importante mencionar es que una perovskita no es un solo material, sino es una familia de materiales, hay una gran variedad. Entonces aquí, por ejemplo, les pongo algunos ejemplos. Aquí si pongo como X oxígeno, pues entonces ya les mostré una, ¿no? Les había dicho el titanato de calcio, ahora les pongo el titanato de bario. Fíjense que ahora cambian nuestras cargas, ¿no? Entonces, perdón, que nuestras cargas están determinadas por este átomo en el centro o por este átomo, por el que quiera, ¿no? Tenemos que mantener la electroneutralidad. Y entonces al tener oxígeno que tiene una carga -2, pues tenemos titanio con 4 y necesariamente bario con 2 más. La situación cambia cuando tenemos, por ejemplo, nitruros, entonces ahora tendríamos -3, 6 y 3, y, y así hay una buena cantidad de posibilidades. Pero fíjense cómo a pesar de esto, pues todos, o bueno, hay muchas combinaciones de elementos que pueden dar este tipo de estructuras. Y de hecho hoy en día, salvo los gases nobles, prácticamente cualquier otro elemento en la tabla de periódica tiene por ahí algún elemento que se encuentre en una estructura tipo perovskita. Entonces eso les habla de la gran variedad de composiciones que pueden tener. Y pues con las composiciones, por supuesto, vienen las propiedades. Entonces, dependiendo de su composición, pues las perovskitas pueden ser semiconductores, aislantes, conductores o hasta superconductores. Pueden ser ferroeléctricos, piezoeléctricos, termoeléctricos, magnetoresistores, conductores iónicos y un largo, etcétera. ¿Okay? Entonces, pues la primera lección, la primera cosa que me gustaría que se llevaran a casa es eso, ¿no? Que no todas las perovskitas sirven para células solares, así como no todas sirven como semiconductores o como aislantes, sino depende de cada material en específico. Y hoy, en este día, les voy a estar hablando en particular de una subfamilia de perovskitas que le decimos las perovskitas de haluro. En este caso, lo que lo que hacemos es reemplazar el átomo X de nuestra estructura canónica ABX3 por un haluro o un halogenuro, como le prefieran decir, tal como cloro, bromo o yodo. Y entonces aquí les pongo un ejemplo. Fíjense que ahora
pues como el haluro tendrá una carga negativa, entonces ahora el átomo B necesariamente tendrá 2 más y el átomo A 1 más. Y otra subfamilia es lo que llamamos perovskitas híbridas o perovskitas orgánico-inorgánicas. Y esto es cuando sustituimos este catión A, que en este caso era cesio, por un catión orgánico como metilamonio. Entonces podemos sustituir este cesio por algunos cationes orgánicos como metilamonio, formamidinio, etilamonio, o algunos cationes pequeños, ¿no? Recuerden que hay una restricción del espacio que tenemos y que está dada por este espacio definido por 8 octaedros. Entonces hay una restricción y entonces solo unos pocos cationes pueden caber ahí, pero hay algunos, ¿ok? Y este tipo de materiales son justo los que han tenido mucho interés para celdas solares. ¿Por qué? Bueno, pues porque tienen varias propiedades muy interesantes y que los hacen atractivos. Por ejemplo, se pueden hacer a partir de precursores baratos, lo que obviamente es muy importante si queremos hacer un material o eventualmente un dispositivo barato. Tienen una alta eficiencia de conversión, como ya discutimos. Tienen coeficientes de absorción muy altos, ¿ok? Y eso es muy importante porque lo que quiere decir es que poco material absorbe mucha luz y eso en lo que se traslada es que poco material es suficiente para absorber la mayoría de la luz irradiada para una celda solar, por supuesto, y por lo tanto, si tenemos poco material, podemos hacer celdas ligeras, que otra vez es muy importante, por supuesto, por el transporte, pero también quiere decir que estamos usando poco material y eso una vez más se traduce en que sus costos son aún menores, ¿ok? Tienen esto que se llama la eficiencia cuántica de fotoluminiscencia cerca de la unidad. Eso es interesante e importante para hacer buenas celdas, pero también es interesante para otras aplicaciones, como espero mostrarles un poquito más adelante. Tienen defectos benignos, son buenos transportadores de huecos y electrones, sus propiedades se pueden ajustar y tienen una muy baja energía de combinación de excitón o de recombinación de excitón. Y eso también es una de las claves para que estos materiales sean tan buenos en celdas solares. Ahora, como todo nuevo material o como todo material, tiene también algunas contras. En particular, pues, como muchos de ustedes sabrán, el plomo es un metal pesado, es tóxico. Entonces hay algo de preocupación o de interés en buscar, en ver la posibilidad de reemplazar el plomo por un material que sea menos tóxico y pues y que además pues que no se pueda absorber por organismos biológicos y que se pueda incorporar a la cadena pues a la cadena biológica y que eventualmente llegue a nosotros y a los animales. Otro problema importante es la inestabilidad en contra o frente a la humedad y la luz. Estos materiales, si se dejan expuestos a condiciones ambientales, pues se empiezan a degradar y, y eventualmente pues dejan de funcionar como materiales activos en celdas solares. Ahora eso se ha solucionado hasta ahora principalmente usando pues barreras físicas, es decir, un recubrimiento polimérico o un recubrimiento de vidrio o cosas por el estilo que permitan pues que lo aíslen del medio ambiente y eso ha mostrado pues, tener buen potencial. Sin embargo, pues sigue siendo una preocupación y la verdad es que aún no sabemos cómo funcionarían estos paneles a largo plazo, ¿no? O sea, más de 10 años. Tienen que recordar que esta tecnología tiene escasos 12 años, entonces es difícil um, saber cómo se va a comportar una celda solar de una tecnología que no ha vivido más que 12 años, ¿no? Y realmente el desarrollo importante se ha venido haciendo en los últimos 8 o 9, ¿ok? Entonces, um, es difícil simular, a veces es difícil y se hacen pruebas aceleradas, pero pues hay todavía retos probando esto. Y finalmente, la escalabilidad de las celdas. En otras palabras, podemos hacer celdas muy eficientes en áreas muy pequeñas, a lo mejor en 1 o 2 centímetros cuadrados,
pero a la hora de pasar a cientos de centímetros cuadrados, que es normalmente lo que necesitaríamos para hacer pues, celdas funcionales, no, no lo podemos hacer con la misma eficiencia. Entonces necesitamos mejorar en los procesos de escalamiento de esta tecnología. Entonces, viendo esta tabla de pros y contras de este tipo de materiales, lo que hemos hecho en mi grupo es dos principales cosas. La primera es intentar atacar los contras y ver cómo podemos solucionarlos o cómo podemos ayudar a minorar o a solucionar algunos de estos contras. Y por otro lado, ver también estos pros y ver cómo podemos utilizar estas ventajas de estos materiales para aplicaciones en las que no se haya quizá utilizado aún o otras aplicaciones que podrían ser interesantes. Entonces aquí hay algunos ejemplos de cosas que hacemos en el grupo. Hemos trabajado con nanopartículas luminiscentes, con perovskitas libres de plomo, como les decía, buscando reemplazar el plomo, perovskitas híbridas bidimensionales, buscamos aquí aumentar la estabilidad. LEDs blancos, esto es algo súper interesante, materiales quirales, y también hacemos estudios fundamentales sobre la pasivación. Pero hoy les voy a contar un poco sobre estos esfuerzos acerca de atacar la toxicidad y la estabilidad de este tipo de materiales. Y aquí hay algunas referencias del grupo. Antes de empezar, me gustaría aquí destacar pues el trabajo fundamental que realizaron estos tres alumnos. El trabajo que les voy a contar ahorita fue principalmente desarrollado por Brenda, Raúl y Diana, que trabajaron muy duro en este proyecto, y pues sin su trabajo, pues obviamente no podría presentar estos resultados. Entonces, pues aquí agradecerles a ellos, aunque probablemente no me estén oyendo. Y entonces, otra vez, la motivación es queremos reemplazar el plomo. Entonces, cuando empezamos a ver este problema, pues casi el reflejo natural de un químico es mirar arriba de la tabla, arriba o en el mismo grupo de tu tabla periódica, ¿no? Arriba o abajo. Entonces, pues lo primero que uno ve o voltea a ver es germanio y estaño. Y germanio y estaño han demostrado funcionar decentemente. Sin embargo, germanio y estaño en estado de oxidación 2 no, se oxidan fácilmente, y entonces es aún más complicado trabajar con ellos, porque ahora no te preocupas por el agua, pero te preocupas por el oxígeno en el medio ambiente. Y pues trabajar en ausencia de oxígeno no es trivial. Entonces luego empieza a buscar otros metales que sean estables en el estado de oxidación 2 más. Aquí les muestro algunos y pues rápidamente puedes descartar prácticamente todos. Por ejemplo, cadmio y mercurio son aún más tóxicos que el plomo. Este grupo aquí pues son metales preciosos, entonces como probablemente sabrán son extremadamente caros, y pues para este tipo de aplicaciones no son una buena alternativa. Y así les puedo ir contando de cada uno de estos, pero si me creen, en resumen, llegamos a la conclusión, y no es difícil llegar a esta conclusión, de que quizá uno de los pocos viables es el cobre. Y cobre ha llamado mucho la atención y ha habido intentos interesantes al respecto. Sin embargo, han sido pues no muy exitosos. Se han mostrado eficiencias. La primera fue del 0.02%, ahorita ya está por ahí del 0.7%. Pero pues muy lejos de lo que nos gustaría para una celda solar, y el principal motivo es que la movilidad electrónica es muy baja, y entonces eso dificulta hacer buenas celdas. Entonces, ¿qué hacemos, no? Si no tenemos una buena alternativa, y al menos en lo que va de perovskitas de un solo metal, pues no vemos al menos nosotros no vemos una alternativa clara. Entonces lo que empezamos es a voltear a ver una familia que se llama perovskitas dobles. Entonces para esto les voy a tener um, que, que mostrar un poco de matemáticas difíciles. Entonces hagan un esfuerzo aquí. Si logran hacer este esfuerzo,
creo que podrán entender todo perfectamente, ¿ok? Entonces, así va. Les voy a poner esta ecuación. Es una ecuación difícil, pero estoy seguro que lo pueden hacer. Entonces, esta ecuación dice que 2 más 2 es igual a 1 más 3. Entonces, si pueden entender esta ecuación, creo que han logrado entender las perovskitas dobles. Y básicamente lo que nos dice esta ecuación es que podemos sustituir dos metales 2 más por uno más y uno 3 más. Y pueden ver que la carga se mantiene, ¿ok? Entonces, esto como se vería en una estructura de perovskita doble, es que ahora tenemos esta fórmula A2M1M3X6. Ojo, aquí hay un typo de mi parte. Entonces debería ser X6. Y aquí sí está bien, por ejemplo, y más o menos se vería así, ¿no? Ahora, en lugar de tener octaedros con un solo metal, pues ahora tenemos octaedros que se están alternando de un metal a otro. Y, y lo que permite esto es una modificación súper interesante, porque ahora pueden pensar que no solo podemos agregar los metales que les decía en estado de oxidación 2 más, sino ahora pueden pensar en metales uno más, en 3 más, y las combinaciones, entonces, o las permutaciones de estos metales junto con sus halógenos. Entonces, ustedes, um, si recuerdan sus clases de probabilidad y estadística, pues podrán ver que las posibilidades se incrementan drásticamente, ¿ok? Entonces, pues de entre todo este mar de posibilidades que teníamos, en su momento uh, decidimos empezar a explorar cobre y antimonio. Y decidimos hacer esto por diferentes motivos. Ambos son metales relativamente abundantes y no tóxicos. Cobre y antimonio han mostrado ser buenos absorbentes para celdas solares en su forma de calcogenuro. Y eso es importante porque demuestra que estos metales pueden tener un buen traslado orbital y nos dice que pues quizá podrían formar de otra manera para hacer buenos materiales absorbentes. Y además se conocen bastantes celdas solares, perdón, bastantes estructuras tipo perovskita con estos dos metales, lo que pues, nos sugería que pues, era probable, era plausible al menos que pudiéramos formar una perovskita con estos dos metales. Entonces le dije a mi estudiante Brenda, en ese entonces estaba empezando, y le dije, pues pon cobre 1, antimonio 3 y busca condiciones, varía las condiciones para ver si podemos obtener alguna perovskita doble. Estuve intentando por algunas semanas y no encontraba nada, o lo único que encontraba era pues fases con un solo metal, los precursores y cosas por el estilo, pero nada nuevo. Hasta que un día por accidente el cobre 1 se oxidó a cobre 2, y cuando esto estaba en presencia de cloruros, lo que observó fue la formación de un polvo negro policristalino. Y eso fue muy emocionante por varios motivos. Primero, porque ninguno de los materiales conocidos con estos elementos o con alguno de estos elementos o con la combinación de estos elementos tenía un color negro. Pero segundo, porque el color negro nos está diciendo que estamos absorbiendo mucha luz, entonces nos decía que pues, podía ser un candidato interesante para celdas solares. Un poco más adelante, entonces, Brenda fue capaz de obtener monocristales de este mismo material, y usando rayos X de monocristal, difracción de rayos X de monocristal, logró resolver esta estructura. Y entonces lo que pueden ver aquí es que tenemos esta estructura de perovskita laminar o bidimensional, donde tenemos capas de octaedros de antimonio y de cobre alternados y separados por este espacio interlaminar. Lo que resultó ser esto, o de alguna manera, accidentalmente llegamos a una familia no muy conocida de perovskitas laminares que les conocen como las perovskitas 111, y básicamente las pueden visualizar como si orientamos esta perovskita tridimensional en la dirección 111 e introducimos vacancias. Entonces lo que sucede es que llegamos a este tipo de materiales, ¿ok?
Y resulta que cuando tenemos este espesor de 3, pues necesitamos una combinación de metales para poder hacer que las cargas se balanceen. Entonces, en otras palabras, al cambiar la carga de uno de los metales, estamos introduciendo defectos en la red que generan esta especie de pues, laminación o pues, esta formación de capas bidimensionales. Entonces pues estábamos contentos y emocionados, y lo que más nos llamó la atención es que cuando comparábamos el material de Brenda con el material padre, que es este que solo tiene antimonio, había una diferencia muy drástica. Este material tiene un Vanguard de aproximadamente 3 electron volts, mientras que este otro material, el que acabamos de descubrir, es de 1 electron volt. Entonces, además de que la diferencia es drástica, pues este tipo de Vanguard pues, era interesante para hacer las solares, y pues nos motivó a seguir estudiándolo. Una cosa que hicimos fue, primero medimos la conductividad, y se me perdió aquí la diapositiva de la conductividad electrónica, pero algo muy interesante de eso es que mostró que tenía un comportamiento de semiconductor intrínseco. Y eso es interesante porque nos decía que el color no se derivaba de una impureza o pequeñas cantidades de impurezas que pudimos haber introducido accidentalmente. Y además mostraba que tenía una buena conductividad electrónica, lo que pues, era prometedor o es prometedor para celdas solares. Y lo segundo que observamos y que probamos es la estabilidad. Primero, la estabilidad térmica, que resultó ser bastante buena para este tipo de materiales, y pueden observar aquí cómo pues es estable hasta al menos 245 grados. Y por otro lado, también expusimos este material a humedades relativas del 50%, humedades relativas e iluminación de lámpara de UV y 50% de humedad relativa. Y ninguna de estas condiciones mostró o hizo parecer que hubiera algún cambio o algún tipo de degradación. Y es importante notar que bajo cualquiera de estas condiciones, las perovskitas de plomo tradicionales se hubieran descompuesto completamente. Entonces, pues era algo, o es algo motivador, y que nos motivó a seguir y querer hacer una celda solar. Sin embargo, pasó algo que pues no fue tan prometedor, ¿no? Y debimos haber escuchado al tío Ben cuando dijo con gran sabiduría que con mucha estabilidad vienen muchos problemas. Y lo que pasó aquí fue que toda esta estabilidad hace que sea un material muy robusto, con solubilidad y por lo tanto procesabilidad limitada. Entonces fue o ha sido hasta ahora complicado hacer películas, y aunque nos hemos acercado y hemos probado diferentes técnicas, no hemos logrado hacer una buena celda. Entonces estamos aún trabajando en eso, y finalmente estábamos teniendo un poco de resultados cuando se vino la pandemia, pero bueno, esperamos pronto poder trabajar en eso un poco más. A pesar de eso, pues no todo estaba perdido. Teníamos todavía muchas cosas que explorar. En particular, como le dije, encontramos esta nueva familia de perovskitas laminares dobles que no se habían mostrado o descubierto antes. Y entonces lo que nos decía esto, pues que teníamos otras posibilidades. Ahora podemos combinar metales en 2 y 3 más, y resulta que estos son los metales más abundantes en la tabla periódica. Entonces, pues vimos esta tabla periódica, creímos a lo mejor estos elementos podrían entrar en este tipo de estructuras. Pues vamos a probar si hay alguna otra estructura que podamos hacer y a ver si existen más miembros de esta nueva familia de materiales. Lo primero que se le ocurrió a Brenda fue manganeso, por su radio semejante al cobre, y resulta que se puede obtener el material análogo de manganeso con relativa facilidad. Y no solo eso, sino que además se pueden obtener soluciones sólidas con estos metales. Entonces podemos cambiar las proporciones de cobre y manganeso en esta familia de materiales mientras se mantiene la misma estructura cristalina. Y esto lo que nos permite es ingeniería de bandas, o
modular o controlar las propiedades de estos materiales. Entonces, si se fijan, aquí tenemos el compuesto que es solo de manganeso, que tiene este color pues blanco, rosado, más o menos. Y conforme vamos agregando cobre, pues nos vamos otra vez a este material negro que les describí antes. Con esto, además de las propiedades electrónicas y ópticas, pues también demostramos que es posible modular las propiedades magnéticas, que puede ser también, o creo que es un área de bastante interés y que pues, no vamos a hablar mucho hoy, pero que podría ser de mucho interés. Nos enfocamos también en entender la estructura electrónica de estos materiales. Queríamos entender muy bien qué estaba pasando y cómo estaban comportando. Entonces hicimos estudios extensivos con DFT, XPS de la banda de valencia, absorción y emisión de rayos X. Y con todo esto logramos entender cómo modelar y cómo entender la estructura electrónica de todos estos materiales. Entonces no voy a entrar en estos detalles, pero les puedo decir que hoy entendemos bastante bien cómo se comportan y cómo podemos modificar las propiedades de este tipo de materiales. Y entonces con esto en mano dijimos, ¿cómo podemos explorar este nuevo espacio químico? Y esa fue pues la siguiente pregunta que nos hicimos. Entonces empezamos pues aquí les pongo esa misma tabla periódica, pero ahora se las pongo por colores. ¿Ok? Les estoy mostrando dónde podrían estar cada uno de estos elementos. Y entonces ahora espero que puedan ver la complejidad de esta búsqueda, ¿no? La cantidad de permutaciones que podríamos tener. Entonces, nos preguntamos cómo hacerlo porque no era humanamente posible para Brenda o incluso para todos mis alumnos juntos probar todo esto. Y entonces vino Raúl Torres, y entonces Raúl fue el que estuvo encargado de diseñar un método. Entonces, el método consistió primero en esto que se llama un método extendido de Goldschmidt. Es un método histórico que se usa para perovskitas y Raúl lo que hizo fue extender este método para perovskitas dobles. Y una vez que extendió este método, pues lo probó para diferentes materiales, ¿no? Entonces, básicamente tomó toda la primera serie de metales de transición más cadmio y lo probó con combinaciones de cesio, antimonio. Y de hecho aquí debería decir X, ¿no? Porque tenemos cloruros, bromuros y ioduros. Pero entonces lo probó con rubidio, con antimonio, y en total probó, pues, creo que 90, un poquito más de 90 posibles combinaciones. Con esto lo que pudimos deducir es que pues, estos materiales que estaban en la zona gris eran posibles candidatos a ser estables. De estos tomó los cloruros y entonces empezó a calcular a través de cálculos de teoría de densidades de la funcional, de teoría de los funcionales de la densidad, perdón, la estabilidad del compuesto, así como la estabilidad de los posibles compuestos de descomposición, ¿no? Entonces aquí les pongo los tres posibles caminos de descomposición que probó Raúl. Y entonces básicamente pues hace una comparación entre la energía de contra la energía de estos. Y esto, comparando esas dos energías, pues nos permitió predecir algunos materiales que podrían ser estables, ¿no? Básicamente, cuando el delta H de estas tres barras es positivo, pues nos quiere decir o nos sugiere que esos materiales son estables, ¿ok? Porque nos quiere decir que es más estable este material que la combinación de estos, ¿ok? Es básicamente o probablemente lo vean en sus clases, es una especie de ciclo de von Haber aplicado a estos materiales y usando pues datos computacionales porque a veces obtener este tipo de datos experimentales pues no es trivial. Entonces, de los 90 materiales con los que empezamos, pues Raúl logró acotar esta lista a 8 materiales y pues 8 materiales ya es algo que podemos probar en el laboratorio, ¿no? 8 experimentos es algo realista. Y entonces lo primero que notamos de estos 8 resultados es que había 2 que ya habíamos probado. Estos 2 ya son los que les platiqué antes y obviamente fue satisfactorio notar que
que estos que nosotros habíamos demostrado que son estables, también eran, o se había predicho que eran estables, ¿no? Era el primer punto de encuentro. Después, más adelante, pues logramos, de estos también se demostró que este y es posible sintetizarlos, los podemos cristalizar, y también encontramos estos otros dos que no mostré los cálculos, pero que también habían sido predichos de ser estables. Y entonces, pues, no tengo las estructuras aquí, pero créanme, demostramos que todos estos se pueden sintetizar y los logramos no solo sintetizar, pero también caracterizar. ¿Ok? Entonces, con esto lo que probamos y algo que nos emociona es que primero esta familia es mucho más amplia de lo que originalmente habíamos probado. Al menos aquí tenemos demostrados ya 8 o 10 miembros de esta familia y quedan muchas otras posibilidades para probar. Y entonces, con todas esas probabilidades, pues creemos que podrían venir nuevas propiedades y nuevas aplicaciones. Entonces, ¿qué propiedades o qué aplicaciones? Pues les voy a contar, por ejemplo, de una, ¿no? Entonces, de entre esos materiales que les mostré, pues están estos dos con manganeso y con cadmio. Y entonces estos dos materiales son ligeramente emisivos. Si los ponemos bajo irradiación de luz UV, podemos ver que emiten un poco. Sin embargo, lo que podemos hacer es combinarlos de manera semejante a lo que les platiqué con manganeso y con cobre. Y al hacer esto, vemos que se hacen materiales muy luminiscentes. ¿Qué tan luminiscentes? Pues si ven aquí en esta esquina superior derecha, pues notarán que llegan a alcanzar eficiencias de fotoluminiscencia desde el 80%, lo que en su momento era un récord de eficiencia para este tipo de materiales. Entonces, con esto lo que les quiero decir es que pues se pueden hacer materiales muy luminiscentes que puedan tener aplicaciones en LEDs o para como fósforos en celdas solares. Y además de hacer esto, pues otra cosa que hicimos fue hacer muchos estudios mecanísticos y hicimos, por supuesto, magnéticos también para tratar de entender el comportamiento. Y de lo que sacamos de esto principalmente es que estos materiales son materiales excitónicos, lo que es una propiedad muy interesante para otras aplicaciones. Y no los va a aburrir con los detalles del mecanismo, pero me gustaría que se llevaran con eso, ¿no? Que son materiales que son capaces de absorber eficientemente la luz y de crear excitones. Entonces, de ahí, pues, creemos que hay muchas otras posibilidades. Entonces, con esto, pues, me gustaría llevar aquí a las conclusiones. Entonces, que espero que les haya mostrado que estas que les llamamos perovskites laminares dobles tienen un gran potencial y que hay mucho espacio químico por ser explorado y por lo tanto muchas posibles propiedades y aplicaciones. Y pues que esta diversidad es muy grande y que como ahorita yo les conté un poco de las posibles aplicaciones en fósforos, LEDs y celdas solares, otros grupos usando estos mismos materiales ya han demostrado que son buenos materiales para hacer, muy buenos materiales, debería decir, para hacer fotodetectores ultra rápidos. Y también se ha empezado a explorar las posibilidades de espintrónica y se pueden imaginar cómo las propiedades magnéticas en espacios confinados como estos materiales pues son interesantes, son de interés para aplicaciones en espintrónica. Y pues esto, aunque no tenemos una prueba actualmente, espero que no sea difícil para ustedes ver cómo esto podría ser de interés para fotocatálisis, quizá incluso electrocatálisis. Entonces aquí les dejo, este es un mini review que escribimos acerca del tema, de la historia y del potencial de este tipo de materiales, por si les interesa. Y pues con esto me gustaría agradecerle otra vez al doctor Alfredo por su amable invitación, a ustedes por la atención. Quiero agradecer a todos mis alumnos porque pues ellos son los que han hecho el trabajo, al financiamiento de CONACYT y de GAPA, a colaboradores, al staff del Instituto de Materiales. Y pues aquí también les dejo algunos métodos de contacto en mi página de internet por si quieren pues alcanzarme o contactarme más adelante. Entonces, pues muchas gracias y quedo atento para
preguntas o comentarios. Muchas gracias, doctor Diego, por su presentación. Abrimos la sesión de preguntas. Adelante, Luis. Hola, buenas tardes, doctor. Pues primero, mis felicitaciones por el trabajo que están haciendo. Me emociona ver estos resultados que están obteniendo. Tengo varias preguntas, enfocado en lo experimental, por ejemplo, el tipo de síntesis que hacen para estas perovskitas. Bueno, comenzamos con esa, yo creo. Perdón, no me queda claro cuál es la pregunta, perdón. Bueno, por lo que tengo entendido, ese trabajo es experimental. Entonces, yo no he tocado esa parte para poder saber, ¿no? Cómo es que se sintetizan estos materiales, ¿no? Pues les presenté pues, varios materiales. Entonces, en general, la mayoría de los que les presenté se pueden sintetizar de tres formas. La primera es pues en solución ácida, ¿no? Entonces, básicamente disuelves los precursores en ácido clorhídrico y y cuando agregas cesio precipitan solitos y pues ya los filtras, los lavas y están listos. El segundo método que usamos es a partir de los cloruros anhidros. Entonces, básicamente hacemos los precursores, los mezclamos en metanol o en algún disolvente orgánico y, y ahí los precipitamos otra vez. El último método es por estado sólido y entonces otra vez se mezclan los cloruros anhidros y, y se meten en la mufla por entre 3 y 24 horas, dependiendo del material y de la síntesis en particular. Y en general todos estos métodos nos han resultado bastante bien. Algo que hemos encontrado muy satisfactorio es que pues, muchos grupos ya alrededor del mundo han encontrado sus propios métodos de síntesis, lo que nos habla de que son materiales robustos y que se pueden hacer por muchas formas, ¿no? Entonces han hecho cosas como síntesis por ultrasonido, han hecho otras cosas como síntesis de estos mismos materiales en forma de nanopartículas o nanocristales por métodos que se le conocen como de inyección en caliente. Um, han hecho otros que se hacen por una cosa que se llama spray pyrolysis. Entonces, la verdad es que estos materiales que, al menos todos los que les mostré, son muy robustos y se pueden sintetizar por muchos métodos. Entonces, pues depende ahí un poco de cuál en particular, pero hay versatilidad. Y te podría decir que en general las perovskitas de aluro, uno de los atractivos es justo esta versatilidad. Porque para celdas solares, por ejemplo, nos interesaría que se sintetizaran, por ejemplo, o que los puedas hacer por impresión, por ejemplo, ¿no? Por impresión como de inyección de tinta. Y hay varias compañías desarrollando eso, o por otra cosa que se llama slot die, que es básicamente como es una especie de imprenta como semejante como se imprimen los periódicos. Entonces se han desarrollado tintas que, bueno, a partir de las cuales puedes imprimir estas perovskitas. Entonces hay una gran diversidad de técnicas en general. Órale, sí, ok, me parece muy interesante por esa parte, ¿no? Y, por ejemplo, sé que las perovskitas dobles, la mayoría tienen problemas a la hora de sintetizarlas. Esa parte, qué es lo complicado de eso? De decir, ¿no? De que una perovskita doble es más complicada su síntesis. Um, pues no creo que sea necesariamente más complicado. Um, Quizá es un poquito más complicado encontrar la combinación correcta de elementos porque no cualquier combinación te va a dar. Y entonces ahora tienes más variables que puedes combinar, ¿no? Y eso quizá lo puede hacer más difícil. Pero una vez que sabes o que conoces un material,
pues en general son bastante nobles para ser sintetizadas. No creo que necesariamente sea más difícil. Ah, muy bien. Y ya por último, uno, ¿cómo podría obtener los valores de Van Gogh? ¿Experimentalmente se puede hacer eso? Sí, hay varias formas. Nosotros lo hacemos de diferentes maneras. La primera y la más fácil es a través de absorción. Obviamente estamos hablando ahí del bandgap óptico porque es lo que más te tiende a interesar cuando haces aplicaciones en optoelectrónica. Y lo hacemos generalmente usando una aproximación que se llama la aproximación de TAUC y tiene algo de limitaciones, pero en general es suficientemente buena para, al menos para este nivel. Lo hemos hecho a través de electroquímica, lo hemos hecho a través de estudios de XPS y UPS, lo hemos hecho también a partir de estudios de absorción y emisión de rayos X. Y entonces hay diferentes técnicas. Normalmente lo primero que hacemos nosotros es la absorción óptica. De acuerdo. No, pues muy amable, me impresionó mucho el trabajo, la verdad. Muchas gracias. Gracias a ti, Luis Ángel. Alonso, adelante con tus preguntas. Gracias. Muchas gracias, doctor. Muy interesante, la verdad. Hace poquito conocí, por un compañero, de hecho, Luis Ángel, que acaba de preguntar todo esto acerca de las perovskitas. Y yo estoy más por la parte de control, pero me llama la atención, en los últimos años hemos visto cómo la carrera por desarrollar baterías más eficientes y todo eso. Entonces, no sé si ha trabajado o ha visto acerca de la implementación de perovskitas para baterías o más eficientes o algo por el estilo. He visto un poco, no soy experto en el tema, pero definitivamente ha habido un poco. Hasta donde yo he visto, pues hay perovskitas que funcionan como cátodo, como ánodo. Algunos las han propuesto como electrolitos para algunas baterías de estado sólido. Al menos hasta donde yo he visto, no podría decir que hay algo muy prometedor en ese campo. Otra vez con la diversidad química, pues quién sabe, a lo mejor hay que buscarle, quizás es una posibilidad, pero al menos hasta donde yo sé, pues se puede hacer. Hay algunas materias que funcionan, pero pues no sé qué tan, no estoy seguro cuál es el futuro de esa línea, ¿no? Ya, sí, pues quién sabe, habrá que estar pendientes de las publicaciones futuras. Y ya solo me queda otra preguntita relacionada a, por ejemplo, lo que ustedes están haciendo como para paneles solares, eso pudiera, o sea, ¿qué tan delgado podría llegar a ser? O sea, como un recubrimiento así muy, muy fino o sí tendría un espesor considerable. Pues mira, una celda solar no es, o sea, el material principal, pues obviamente es el absorbente y es donde se absorben los fotones y donde idealmente se separan las cargas, ¿no? Entonces, am, sin embargo, en particular para este tipo de materiales, ese material representa solo una pequeña fracción del espesor de la celda solar. Para que te des una idea, pues la capa necesaria de estos materiales para absorber la luz son 300 nanómetros de espesor, que es extremadamente delgada. Y déjame ver si tengo estas diapositivas aquí, creo que no las tengo. No las puse aquí, pues, pero en otra ocasión lo podemos checar, pero es muy delgada. Entonces, la capa activa es muy delgada. Sin embargo, hay muchas otras capas que influyen en el grosor, ¿no? Tienes el general, tienes un vidrio de soporte, tienes contactos, tienes capas transportadoras. A veces dentro de la misma celda se ponen, pues, adaptadores de corriente o convertidores. Y todo eso hace que vaya incrementando su espesor. Hoy en día, o sea, entonces la limitante en este tipo de celdas en realidad no es la perovskita porque la podemos hacer muy delgada, sino son las demás capas. Ya, ok, no, pues
Interesante, la verdad. Si no, yo pensé que eran más que nada de los materiales, pero sí es cierto, realmente es el cristal el que le agrega un montón de espesor. Déjame ver si tengo por aquí una diapositiva. Te voy a enseñar. Me gustaría enseñarte una celda que hizo un amigo. O sea, para ver que veas que pues, o sea, es posible hacerla muy, muy delgada, ¿no? A ver, déjame, te comparto. Aquí la tengo. A ver. Mira, esto no se los presenté ahorita, pero aquí, esta es una celda solar que hizo mi amigo Juan Pablo, y para demostrar lo delgada que puede ser, le está poniendo sobre una burbuja de jabón, ¿no? Entonces habla de pues, lo delgado y lo ligero que puede llegar a ser, ¿no? Y para complementar pues, la pregunta, déjenme ver si por aquí tenía. Estos son los métodos de impresión, les dicen roll to roll, de este tipo de celdas solares. Y el espesor, tiene unas imágenes mejores, pero no sé dónde quedaron. Pues sí, esas otras se las voy a quedar a deber por ahora. Hombre, me voló la cabeza lo de la burbuja. Sí está cañón. Pues muchas gracias, doctor, muy interesante, muchas felicidades por todos sus trabajos, a usted y a su equipo. Y pues espero estar pendiente en redes sociales, lo voy a buscar para ver que haya más adelante. Gracias, Alonso, mucho gusto. Adolfo, adelante con tus preguntas. Hola doctor, muchas gracias por la plática, estuvo muy interesante. Tengo una pregunta con respecto a su síntesis. Entonces, ¿están haciendo polvos o se planea hacer una película delgada para aplicación en la celda solar? Sí, hasta ahora o sea, con los materiales de los que les hablé, principalmente hemos hecho polvos, pastillas y monocristales. Hemos intentado hacer películas y hemos hecho películas, pero honestamente no tienen la calidad que nos gustaría, ¿no? Les falta. Entonces, con estos materiales en particular, pues hemos hecho eso, no hemos podido hacer buenas películas aún. Ok, bueno, muy interesante su trabajo y muchas gracias por compartirnos, pues con mucho entusiasmo su trabajo y el de su equipo. Gracias, Adolfo. David, adelante con tus preguntas, comentarios. Sí, hola, buenas tardes, doctor. Muchas gracias por su presentación, estuvo muy interesante todos sus trabajos. No sé si podría poner otra vez la diapositiva en la que mostraba, era una diapositiva justo antes de las aplicaciones, en la que mostraba ahí las perovskitas que teóricamente podrían sintetizar y las que lograron pues sintetizar experimentalmente. A ver. ¿Dices esta? No, ¿Esta? sí. Esa, entonces, tenemos que toda la lista de la izquierda, teóricamente tenían que iban a ser las que iban a, pues, a ver si podían sintetizar, ¿verdad? Y luego en las de la derecha, esas dos perovskitas, teóricamente no se podía, o sea, les había salido que no se podía, pero al final sí lograron hacerlo, o cómo fue, no sé si no entendí bien eso. Sí, o sea, toda esta lista salió del estudio que les conté. Estos dos en particular salieron de otro estudio y sí se había predecido que eran estables. Nada más que
no, en estos casos con bismuto, al bismuto ser un elemento mucho más pesado, los cálculos eran mucho más pesados y no se pudo hacer un estudio tan exhaustivo como en el caso de antimonio. Entonces este fue un estudio mucho más pequeño, de a como cinco candidatos. Entonces nuestro método también predecía estos que eran estables, definitivamente. Y todos estos. Ahora, fíjense que estos, en particular los de cromo, pues cromo 2 no es un estado de oxidación muy estable, entonces, y además el cromo también es un poco tóxico. Entonces, siendo honestos, no hemos puesto mucho esfuerzo en sintetizar estos de cromo. Algo más o menos semejante es con el de hierro. Creemos que el de hierro sí se forma, pero se oxida muy fácilmente a hierro 3, entonces al oxidarse se descompone. Entonces, en particular este hierro, creemos que sí sería posible hacerlo, simplemente no hemos encontrado las condiciones ideales. Y de cromo, pues no podría comentar, no sé si nuestro método falló o si simplemente pues la dificultad pues, de trabajar con cromo 2 es pues nada, simplemente nos ha impedido y no, pues no hemos invertido quizá lo necesario para poder responder a esta pregunta, decir si son o no estables en realidad. Ok. Y bueno, esas que están en signo de interrogación que menciona ahorita, no, en la literatura no se han reportado simulaciones o así para ver que están estables. Pues de este hierro sí se han reportado otras simulaciones. Nuestro paper y el de otra persona están de acuerdo con que esta debe ser estable. Esta de cromo también es lo mismo, hay al menos un paper más. Esta con rubidio somos los únicos que la han calculado, pero pues difícilmente desde el punto de vista computacional se van a ir más allá pues de esta estabilidad termodinámica de la que te hablo, ¿no? Entonces, pues básicamente se han quedado al mismo nivel, quizá usando métodos ligeramente distintos, bases distintas, pero no hay mucha más explicación. Ok. Y bueno, otra duda que me quedó al principio de la presentación era que mencionaba en los pros de las perovskitas, mencionaba que tenía defectos benignos. ¿A qué se refiere con eso? Sí, los defectos benignos, ¿qué pasa? Cuando haces, por ejemplo, una celda de silicio cristalino, necesitas un silicio muy, pero muy puro, ¿no? Le dicen silicio 13 o hasta 15N, que quiere decir que es un silicio que es del 99.9999 con 13 o con 15 nueves de pureza. Y adquirir esa pureza tiene un precio muy alto, ¿ok? Y el motivo por el que necesitas esa pureza, porque cualquier impureza que tengas ahí genera defectos que van a atrapar las cargas y que van a afectar mucho la calidad o la eficiencia de tu celda solar. En estos materiales, cualquier material por ley termodinámica tendrá defectos. Entonces, la diferencia es que los defectos en este material que tienen, les decimos que son defectos benignos porque no son profundos y entonces, aunque tenga defectos, no afectan drásticamente la eficiencia o el funcionamiento de estos materiales. Y eso lo que te permite es usar materiales que no sean tan puros como los que necesitarías, por ejemplo, para silicio. Y pues eso otra vez impacta en el costo pues, de manera importante, ¿no? El costo principal en celdas de silicio es la purificación del silicio, que es la purificación, cristalización y generación de obleas, ¿no? Entonces, por eso lo menciono. Ok. Sí, bueno, pues ya como una última duda así que me surgió ya al final, pues, ¿cuánto tiempo cree que tome, que falte para que pues ya se empiecen a utilizar las perovskitas así en los paneles solares, pero ya comercialmente? O sea, que ya se puedan incluso vender un panel solar así hecho con solo de perovskitas. ¿Faltará mucho o pues mencionaba que los estudios han pues ha aumentado rápido la eficiencia, ¿no? En cuanto a
al utilizar estos materiales. ¿Cree que pues, sea cuestión de años o muchos años para que pues, ya empecemos a ver algo así en vida cotidiana? Bueno, depende a qué te refieras, ¿no? Pero este año la primera compañía que vende paneles de perovskita empezó a venderlos. Los está empezando a vender para aplicaciones específicas, para persianas solares, para estaciones de carga de autos, y para cargadores de celulares o cosas por el estilo, ¿no? Entonces son aplicaciones, lo que les decimos aplicaciones de nicho. Entonces eso acaba de suceder, acaban de salir al mercado el mes pasado, si no me equivoco. Y es una compañía que se llama Saúl se escribe. Y si la buscas vas a encontrar y vas a ver muchas aplicaciones o algunas cosas muy padres. Hay también muchas otras compañías desarrollando con diferentes objetivos. Quizá una de las líderes es una que se llama Oxford PV, y ellos en lo que se han enfocado es en hacer lo que se llama celdas tándem silicio perovskita. Entonces es una combinación de silicio y perovskita para mejorar la eficiencia con miras en particular a zonas donde el espacio se ha restringido, ¿no? Por ejemplo, en ciudades. Y otro área donde quizá las veamos también muy pronto, o creo que las veremos muy pronto, es en pantallas como de televisión. Hoy en día prácticamente todas las marcas de televisión tienen una tecnología que le dicen Quantum, o por ejemplo creo que Samsung le dice QLED, Sony le dice FIOS, o no me acuerdo cómo le dicen, pero bueno, el punto es que usan algún punto cuántico para generar las luces, en particular la luz roja y verde. Entonces ya hay una compañía, es una colaboración suiza y china que están trabajando en sacar su tecnología, digamos, entre comillas, QLED con perovskita, y creo que ahorita ya están muy avanzados, sobre todo reemplazando el emisor verde por una perovskita. Entonces, pues ya se empieza a ver a nivel comercial. Te digo, Saúl, hasta donde yo sé, al menos es la primera que sale, y yo esperaría que el próximo año salgan un par más. Ok, entonces sí, como que ya va comenzando, ¿no? A verse más, pues sí, comercialmente todo esto. Sí, ahora otra vez, estos son aplicaciones de nicho pequeñas, pero yo sí esperaría que en 4 o 5 años lo empecemos a verse un poco más disponible como para para que tú o yo podamos a lo mejor poner un panel. Bueno, muchas gracias por sus respuestas y felicidades por su trabajo. Gracias, David. Saludos. Bueno, aquí Alonso quiere repetir. Adelante, Alonso. Se me hace que no soy yo, creo que es Luis. Ok, bueno, Luis, adelante. Hola, ¿qué tal? Hola, doctor, otra vez. Bueno, me quedó también la pregunta, por ejemplo, de las 90 posibilidades para andar experimentando, ¿no? Con los diferentes cationes. También se tomó en cuenta, por ejemplo, el anión, que creo que era el cloro en este caso, para saber por qué como que se ve una tendencia de las 8 que salieron, ¿no? Candidatas para que sean estables, como que todas tenían cloro, ¿no? Entonces era mi duda pues para saber si hay más, ¿no? A lo mejor cambiando de cloro, pues hay más posibilidades ahí. Sí, es una buena pregunta. No les platiqué eso. Hay una cantidad importante de perovskitas de este tipo con bromo que se ha predicho que son estables. Con yodo hay un poco menos, y es principalmente por motivos de potenciales de redox. Entonces es un poquito ahí más complicado.
Con bromo hay algunos ejemplos y hemos hecho algunos intentos. Tenemos por ahí una que hemos sido capaces de sintetizar, pero ha sido definitivamente más complicado. Entonces necesitamos ahí tanto trabajar en nuestros métodos sintéticos como en nuestra modelación. Ok, no, pues muchas gracias, doctor. Sí, gracias a ti. Adolfo, ¿quieres preguntar nuevamente? No, creo que no. Pues con respecto a la estabilidad, no es más complicado estas últimas perovskitas que mostró, que ya no, o sea, ya tienen 4, ¿no? El primer elemento ya es 4. Sí, las otras se llamaban dobles, no sé, está como se deberían llamar cuádruples, pero usted dice que se llaman que estas layered, ¿no? La estabilidad es muy alta, supongo, y es por eso que con las que ustedes se han quedado para trabajar. Mira, hay algunos que le dicen cuádruple, pero no viene de ahí del subíndice en el cesio, sino viene de cómo se reemplazan los metales, ¿no? Al final es nomenclatura, pues, a mí no me encanta ese perovskita es cuádruple, pero pues sí, hay parte de la comunidad que prefiere llamarle así. Ok. Con respecto a los cálculos, piensa que todo, digamos que se han, ¿cómo diría?, explotado en su máximo o tuvieron problemas durante los cálculos. No sé, su estudiante que le comentaba era muy fácil o tuvieron que buscar mucho para lograr que convergieran algunas veces las estructuras y calcularles sus propiedades, o fueron fáciles. ¿Qué máquinas utilizaron para este tipo de cálculos? Mira, fue complicado sobre todo al principio porque tuvimos que aprender mucho, no es nuestro fuerte, entonces estuvimos aprendiendo mucho y una vez que encontramos el método y los pasos que teníamos que seguir, pues se facilitó un poco, pues, pero definitivamente pues encontramos la limitante, por ejemplo, que ya los de bismuto en nuestra capacidad computacional, pues ya les costaba muchísimo trabajo. De hecho, la idea original era hacer todos los cálculos también con los compuestos de bismuto, pero la verdad es que ya no daba para eso nuestra capacidad computacional. Empezamos con un servidor que tenemos aquí en el Instituto de Materiales y al final nos acabaron ayudando unos colegas en Chile, prestándonos unos servidores y aún así, pues sí fue pues, un gasto de tiempo computacional considerable y un poco por eso nos hemos parado ya por ese lado computacional porque pues no tenemos la capacidad de cálculo para muchos de las combinaciones que nos gustaría, ¿no? Ese sería el resumen. Entonces, pues no, hay más que explorar, pero por el momento no tenemos la capacidad. Muy bien. Gracias, doctor, por sus respuestas. No sé si alguien más quiere hacer preguntas, alguien que todavía no se anime, o sea, que no había tenido oportunidad, y poco a poco con las preguntas de los muchachos pues se va abriendo más la discusión. Rodolfo, adelante con tus preguntas. Sí, buenas tardes. Bueno, a mí me queda una preguntita de que, ¿a qué se refería con que, es que no me quedó muy claro, por qué pone una imagen ahí creo que era el hombre araña, algo así, que por qué la estabilidad causa problemas, que convienen más problemas? En nuestro caso, el problema fue que son tan estables que son difíciles una vez formados, son difíciles de procesar. Entonces, como todo es una balanza, ¿no? Entonces, quizá estamos un poco más caros a la estabilidad y eso pues, nos ha dificultado los siguientes pasos, ¿no? Entonces, pues, esa es una pequeña broma nada más. Ok, o sea, si son más estables, son más difíciles de sintetizar. No de sintetizar, de procesar, ¿no? O sea, ¿Cómo de procesar?
pues de transformar en la forma que tú quieres y de adaptarla a dispositivos, ¿no? Por ejemplo, para una celda solar necesitas hacer una película que sea muy homogénea, no solo en el recubrimiento de un área, sino en el grosor, porque si tienes, pues digamos, picos y valles, pues es difícil hacer buenos contactos, por ejemplo, ¿no? Entonces, podemos sintetizar pues muy buenos polvos, muy buenos cristales, pero no hemos podido sintetizar buenas películas y eso nos ha limitado. Entonces, lo podemos hacer, pero ahora adáptalo a tu aplicación en particular y bajo condiciones que no afecten las capas que están abajo, por ejemplo, pues es otro reto, ¿no? Porque, por ejemplo, spray pirólisis es algo que funciona, pero que no es compatible con muchas otras de las capas que están disponibles. Ok, muchas gracias. Muy interesante la plática y muy interesante cómo el método para encontrar para seleccionar las diferentes estructuras. Muy interesante. Gracias. Gracias a ustedes. Muy bien, pues Creo que se les acabaron las preguntas. Doctor, agradecerle nuevamente su participación y pues espere por ahí su reconocimiento, ¿no? Muchas gracias nuevamente. ¿Quiere decir algo antes de despedirse? No, gracias a todos ustedes por su amable atención y por todas sus preguntas. Fue un honor y pues esperemos poder visitarlos muy pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Nos despedimos. Cuídese. Bye. Luego, bye. Gracias. Hasta luego. Buena semana.